Señora Presidenta, y buenos días. Solamente decirle a la Comisión que el señor Ministro de la Defensa se comprometió a asistir al debate, está en la Comisión Segunda de Senado en un tema de ascensos, pero probablemente en algunos minutos estará llegando, igual que el señor Vicecanciller. Ya con ellos y los citantes están presentes, pues vamos a dar inicio al debate, pero antes quisiera compartir con ustedes una noticia del día de hoy. Denuncian la muerte de un colombiano en manos de la policía venezolana. Gustavo Arenga, de 43 años, vivía hace una década en Venezuela. Quienes lo vieron por última vez aseguran que estaba en el centro de Caracas y que habría tenido una discusión con la policía. El hombre, al parecer, fue herido de muerte en el estómago por los uniformados. Según dicen, la policía le estaba pidiendo el cuchillo y él no quiso entregarlo. Ellos se le fueron encima a mi hermano. Al parecer él se defendió y le dieron un tiro a matarlo, denuncia la hermana de Gustavo, Diana Arias. Oriundo de Valledupar, sufría de trastorno bipolar desde hace 10 años y llevaba 3 meses sin tomar medicamento especial por el grave desabastecimiento que se vive en Venezuela. Las autoridades le indicaron a la familia que el hombre supuestamente agredió a un uniformado con un arma blanca y por eso lo habrían neutralizado con un disparo en el estómago. Las versiones entregadas a la familia por parte de la policía venezolana son confusas. En la morgue lo querían entregar como NN pese a la documentación colombiana que sustentaba su nacionalidad. Esta noticia está publicada por el canal RCN en su portal de internet. Esta noticia es el preámbulo para el debate sobre frontera que vamos a hacer hoy. Y me gustaría que la Cancillería tomara nota de esa denuncia y miráramos a ver qué ayuda se le va a prestar a esta familia colombiana en Venezuela. Gracias, señora Presidenta. El debate de control político hoy, que estamos citando mi compañero de bancada del Centro Democrático, Federico Hoyos, y yo, es básicamente preguntarle al Gobierno Nacional qué ha pasado con los deportados y cuáles son las acciones que han tomado para solucionar el cierre de la frontera con Venezuela. Lo vamos a dividir en 3 partes. La primera es el resumen de lo que ha pasado hasta hoy con relación al cierre de la frontera con Venezuela y los colombianos deportados del vecino país. 2, vamos a hacer un reencuentro de lo que ha hecho esta comisión en sus visitas a los departamentos fronterizos, inquietudes de los habitantes y la situación actual. Y para cerrar el debate vamos a hacer las preguntas para los citados e invitados. Cronología de los acontecimientos. El 19 de agosto de este año, 3 militares venezolanos y un civil son heridos en San Antonio del Táchira. Maduro, el presidente de Venezuela, ordena el cierre de la frontera por 72 horas entre Cúcuta y San Antonio y Ureña en el país vecino. El 20 de agosto, la canciller colombiana dice que el cierre es una decisión soberana de Venezuela. El 21 de agosto y el 22, en los 2 días, Maduro decreta el estado de excepción en el Táchira y prolonga indefinidamente el cierre de la frontera. El 23 de agosto comienzan a llegar los primeros deportados y expulsados a Cúcuta y se da inicio a la crisis humanitaria. 24 de agosto, los deportados y expulsados denuncian que sus casas son marcadas con las letras R de revisada y D de demolición. El 25 de agosto, más de 1000 colombianos cruzan el río Táchira, denuncian persecución y abusos por parte de la Guardia Venezolana. Los cancilleres de Colombia y Venezuela se reúnen en Cartagena sin llegar a ningún acuerdo. Crece el número de expulsados y deportados. El 27 de agosto, el presidente Santos llama a consultas a su embajador en Caracas, Ricardo Lozano, y el presidente Maduro hace lo mismo con su representante en Bogotá, Iván Rincón. El 28 de agosto, Santos exige a Venezuela facilitar la reunificación de familias colombianas separadas que a esa fecha ya superan las 5.000 personas. El Comité Internacional de Derechos Humanos urge a Venezuela a detener la expulsión de colombianos. El 29 de agosto, el presidente Maduro le dice al presidente Santos que ya está dispuesto a reunirse. 31 de agosto, fracasa en la OEA el intento de Colombia de convocar una reunión de cancilleres del organismo para discutir la crisis. Ya el 1 de septiembre, el presidente Santos advierte que el fiscal va a denunciar ante la Corte Penal Internacional a miembros del gobierno venezolano por crímenes de lesa humanidad. El 2 de septiembre, compañeros, el defensor del pueblo y el alcalde de Cúcuta acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares. El 3 de septiembre, presidente Santos dice que está dispuesto a reunirse con Maduro bajo las condiciones de respeto a los derechos humanos. 4 de septiembre, Venezuela ya abre un corredor humanitario para que los niños de ese país que estudian en Cúcuta puedan volver a sus colegios. Los cancilleres de Argentina y Brasil visitan Bogotá y Caracas para tratar de mediar en la crisis.
El 5 de septiembre, el secretario general de la OEA visita la ciudad de Cúcuta y hace un llamado a buscar soluciones para la reunificación de las familias. Ese mismo día capturan a 14 paramilitares más, 9 fueron llevados a juicio en Caracas, hallan cadáver descuartizado en zona de influencia paramilitar en el Táchira. Maduro, a raíz de esto, decide reunirse con los cancilleres de Argentina y Brasil y ellos aceptan la mediación. El 7 de septiembre de este mismo año, Uruguay se ofrece para mediar. Maduro ordena el cierre de la frontera en el Zulia, precisamente en los límites con el departamento de La Guajira. El 8 de septiembre, la ONU estima que más de 20.000 es la cifra de expulsados de Venezuela, 20.000 colombianos. Se acrecienta la crisis humanitaria. Venezuela cierra el plazo fronterizo de la Alta Guajira con Colombia. El gobierno venezolano anuncia eventos sobre nuevo éxodo colombiano. El 9 de septiembre, las acusaciones que hemos visto todos entre el presidente Santos y Maduro, Santos dice que la revolución bolivariana se está autodestruyendo y el presidente Maduro señala al presidente Santos de emitir las peores ofensas contra su país. También el Parlamento venezolano aprueba el decreto 1989, estado de excepción en los municipios de La Guajira, Mara y Almirante Padilla en Zulia. El 11 de septiembre, el presidente Maduro anuncia que ampliará el cierre de pasos fronterizos y el estado de excepción en 4 estados más. 12 de septiembre, reunión de los cancilleres en Quito sin resultado alguno. El 13 de septiembre, sobrevuelo de los aviones venezolanos en nuestro territorio, en La Guajira. El 15 de septiembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió el estado de excepción en las zonas número 4, 5, 6 y 7, que son los estados de Zulia y Apure, ubicados en la frontera con Colombia. El 23 de septiembre, presidenta, expresidentes piden observación para las elecciones en Venezuela, que cabe recordar que van a ser el 6 de diciembre, a menos de una semana. Los expresidentes de Bolivia, Jorge Quiroga, de Colombia, Andrés Pastrana, Antonio Ledesma, Antonieta Ledesma y el exmandatario colombiano César Gaviria dan un duro rechazo a las violaciones a los derechos humanos a colombianos en la frontera. El 27 de septiembre, el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, informó que el organismo fue alertado sobre situaciones en las que las personas, al parecer funcionarios públicos, estarían solicitando información a los ciudadanos que llegaron deportados o retornados de Venezuela. El 29 de septiembre, hay un muerto y 3 heridos que quedan por la protesta por la falta de gasolina ya en La Guajira. Hay un desabastecimiento. La protesta se generó precisamente por la falta de combustibles en esta parte del país, que tradicionalmente, como todos conocemos, es donde se surte la gasolina que viene de Venezuela. Por solicitud del gobierno de Venezuela, ese mismo día, se aplaza por segunda vez el encuentro entre los ministros de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino. El 1 de octubre, el mandatario venezolano indicó que se mantendrán con máximo control las zonas de la frontera. Sus palabras textuales: la frontera debe permanecer como está, Maduro. El 2 de octubre, el gremio carbonero, que también se ha visto afectado, es el más preocupado por el cierre indefinido en la frontera. Reunión entre ministros de Defensa de Colombia y Venezuela acuerdan mayor presencia de fuerza pública en la frontera. 12 de octubre, Nicolás Maduro dice que la frontera con Colombia permanecerá cerrada hasta que ambas naciones logren construir una frontera de paz. Ahí ya empieza a hablar de frontera de paz. El 17 de octubre, la frontera con Venezuela del lado colombiano es más segura, lo dice el ministro de la Defensa. Dijo que en la frontera el homicidio ha caído un 20%. El 20 de octubre, el gobierno venezolano prorrogó ese día, un martes, por 60 días más el estado de excepción que había decretado 2 meses atrás en el estado de Táchira, conjuntamente con el cierre de la frontera con Colombia, según el decreto publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela. El 28 de octubre, señora presidenta, el presidente Nicolás Maduro afirmó que espera reunirse pronto con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para decidir medidas sobre la frontera donde hasta el momento hay pocos avances. Lo dijo en ese momento. Ya el 2 de noviembre, Venezuela ratifica el estado de excepción en la frontera con Colombia. El Tribunal Supremo de Justicia avaló la prórroga del cierre que ha sido cuestionado por Colombia. El 8 de noviembre, el Gobierno Nacional desmonta la ayuda a los deportados de Venezuela. Tras 77 días, el Gobierno Nacional retiró el último albergue ubicado en la ciudad de Cúcuta. Y el 27 de noviembre, el viernes pasado,
el Tribunal Supremo de Justicia venezolano declaró la constitucionalidad de los decretos dictados por el presidente Nicolás Maduro, que extienden por 60 días el plazo de estado de excepción en municipios de los estados venezolanos de Apure y Zulia, fronterizos con Colombia. Este ha sido un resumen de lo que ha pasado desde el momento que se cerró la frontera hasta el día de hoy. Señora Presidenta y miembros de la Comisión Segunda, el objetivo de este debate y el propósito fundamental es precisamente preguntarle a nuestros invitados cuál es la situación actual de los más de 20.000 colombianos que fueron humillados y expulsados y deportados de Venezuela. Quisiéramos que el Gobierno Nacional nos diga dónde está cada colombiano, cuál ha sido la ayuda que se le ha dado, si han vuelto a sus lugares de orígenes o no, en qué condiciones están, y que nos digan si también, aprovechar que está el señor ministro de la Defensa o está por llegar, que nos digan si también la situación militar de muchas de las personas que están ahora pudo ser solucionada como lo pedimos hace un par de meses a esta comisión. Visita a la Comisión Segunda a los departamentos fronterizos y declaraciones que hicimos en su respectivo momento. No, estaba perfecto. El drama más duro es ver tantos niños separados de sus familias, niños recién nacidos, familias desintegradas, papás en un lado de la frontera, los hijos en el otro. Yo creo que ese drama social necesita un acompañamiento. Cree una comisión accidental para que le haga seguimiento a las propuestas del Gobierno Nacional en cabeza de Juan Manuel Santos, que propuso hace un par de días aquí en Paraguachón, en La Guajira. El problema de frontera es muy grave, y más ahora con la amenaza del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, diciendo que el cierre de fronteras se puede extender hasta los 2 años. Algunos testimonios. Estamos desplazados, eso no tenemos vida allá, ni allá, ni aquí. Vamos a esperar que ayuda nos da el gobierno. Y nos atropellaron. Por ejemplo, en mi casa le tumbaron la puerta, otras casas entraron, nos atropellaron. Entonces, en vez de venir con ayudas, vienen a atropellarnos. Y así no es, porque nosotros somos seres humanos. Octubre. Si hace falta tenerla cerrada 2 años, 2 años la mantengo cerrada. Yo no tengo problema, porque el objetivo es la frontera de paz, es proteger a nuestro pueblo, es acabar con el paramilitarismo y todas las amenazas que nos vienen de Colombia. Noviembre. Básicamente lo que queremos es que los citantes le expliquen a esta comisión, el señor vicecanciller, si finalmente el Gobierno Nacional acudió a las instancias internacionales para denunciar los atropellos del gobierno venezolano en contra de los miles de colombianos que vivían en ese país. Se anunció, pero no sabemos el resultado, si realmente se hizo o no se hizo, o cuál ha sido el seguimiento a esa gestión. Si se hicieron las denuncias contra Venezuela ante organismos internacionales por violación a los derechos humanos, y si fue así, que por favor le expliquen a esta comisión en qué van esos procesos. Viendo las respuestas de la Cancillería, solo señala que el gobierno ha priorizado la gestión diplomática en el marco de la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. Por lo anterior, pues debo reiterar que desafortunadamente para Colombia, o para mí en lo personal, no hay resultado alguno visible. En su respuesta, la Cancillería dice que sostuvo reuniones entre otros funcionarios con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que lo hizo con el director adjunto de la ONU para los Refugiados,
y con el secretario general de las Naciones Unidas. Solicito que se explique a esta comisión y al país los resultados concretos, si los hay, de esas gestiones, toda vez que la respuesta enviada a esta comisión no es clara, realmente no los expone y la respuesta no nos deja satisfechas. Al ministro de la Defensa quisiera preguntarle en materia de seguridad qué ha pasado con esas zonas en la frontera. En tema de narcotráfico, el 11 de noviembre los colombianos nos sorprendimos cuando vimos un informe publicado en el Washington Post donde dice que Colombia vuelve a ser el mayor cultivador de coca en el mundo. Nos sorprendimos porque el gobierno todos los días nos dice lo contrario. Narcotráfico y cultivos de coca en el Catatumbo, que es el norte de Santander, contrabando por Cúcuta y La Guajira. Quisiéramos que el señor ministro de la Defensa nos resuelva estas dudas. También, por información que hemos visto en los medios de comunicación, el país se enteró que los mandos militares de ambos países sostuvieron reuniones en las zonas de frontera precisamente para coordinar esa lucha contra el narcotráfico, el contrabando y la delincuencia organizada. Sin embargo, el 14 de octubre, como lo expuse al principio del debate, Venezuela informó que postergaba los encuentros referidos a seguridad transnacional y fronteriza. Señor ministro, no ha llegado el señor ministro, ¿hay alguien encargado, hay algún encargado del ministro mientras tanto del Ministerio de la Defensa? Ok, gracias. ¿Por qué razones Venezuela tomó esa determinación? ¿Cuál fue la reacción de Colombia ante esa decisión? ¿Qué ha pasado desde el 14 de octubre, que era la fecha prevista para esa reunión, a hoy? Y si se han vuelto a reunir los mandos militares de ambos países, ¿cuántas veces lo han hecho y cuáles han sido los resultados de esas reuniones? Ahora, una gran duda que le acogía a esta comisión, y creo que lo hablamos, representante Pérez, la comisión pasada, y es que se avecinan las elecciones legislativas en Venezuela, son el próximo 6 de diciembre. Yo creo que aparte de que nos digan dónde están los más de 20.000 colombianos, qué están haciendo, dónde están, cómo les ayudaron, también es bueno saber que el ministro saber y conocer cuáles son las acciones que está tomando el ministro de la Defensa para blindar la frontera previo a los resultados en Venezuela este domingo. El señor Maduro ha dicho que hay que salir a la calle a defender la revolución. Hay que ver Colombia cómo va a enfrentar el tema de frontera el domingo, sea cual sea el resultado en Venezuela, sea que gane el grupo político del presidente Maduro o sea que pierda. Pero es bueno que nos expliquen tanto la Cancillería como el ministro de la Defensa qué acciones van a tomar para blindar la frontera, dependiendo de los resultados. Y qué medidas, bueno, ha tomado el ministerio tendientes a proteger esas zonas en eventuales alteraciones de orden público en el vecino país. Conclusiones. El gobierno de Juan Manuel Santos le debe a los colombianos acciones contundentes y conducentes a resolver todas las diferencias con Venezuela. Siempre hemos visto que son unos pañitos de agua tibia, pero no hemos visto decisiones fuertes frente al tema. A pesar de no obtener resultado alguno, la Cancillería insiste en priorizar la gestión diplomática y ha desechado la posibilidad de denunciar a Venezuela ante organismos internacionales. ¿Por qué razón, señora Canciller? La frontera permanece cerrada y no hemos vuelto a saber qué ha pasado con los deportados y expulsados y cuál es su situación actual. Persiste la ausencia del Estado en las zonas fronterizas. Este es un reclamo reiterado que sigue llegando a nosotros precisamente en las 3 visitas de esta comisión a los 3 sitios de frontera cerrados. Y las cifras siguen estando confusas y contradictorias frente a cuántos deportados y forzados han sido a retornar, han retornado a Colombia, porque la Organización Humanitaria contra el Hambre dice que ya van 24.292, casi 25.000 colombianos, de los cuales 1.950 son deportados y 22.342 forzados a retornar. Este gobierno va a resolver, y es una pregunta que nos hemos hecho durante todos estos meses, es si va a resolver el problema de manera contundente, si va a dejar que siga estando en silencio. Es como si el problema fronterizo hubiera desaparecido de Colombia, ya nadie se preocupa por esa gente que tuvo que retornar, no ha pasado absolutamente nada, no hay unos pronunciamientos del gobierno nacional ni unas acciones que a uno le den la tranquilidad de saber que esos connacionales están ya tranquilos en sus sitios de orígenes.
o si simplemente va a permanecer en el silencio total que ha sido la estrategia del Gobierno Nacional frente a Venezuela. Y si todo este silencio y lo que no nos han querido contar sigue influyendo las decisiones que se tomen de las conversaciones en La Habana. Muchas gracias, señora presidenta.